Durante décadas, Sean Combs, mejor conocido como P. Diddy, fue una de las figuras más poderosas e influyentes del hip hop y de la industria musical global. Había construido un imperio alrededor de su sello discográfico, producido canciones para algunos de los artistas más importantes del mundo y organizado fiestas donde se codeaba con celebridades, empresarios y músicos de primer nivel. Detrás de esta fachada del hombre exitoso hecho a sí mismo, altruista y filántropo, se escondía una faceta monstruosa. En marzo de 2024, toda esta farsa empezó a derrumbarse. Después de meses de acusaciones y demandas en su contra, los agentes federales allanaron sus mansiones en Miami y Los Ángeles. Y poco después fue arrestado y acusado de delitos que incluían conspiración criminal, tráfico y transporte para ejercer la prostitución. Durante los allanamientos ocurrió algo curioso. Entre un montón de armas de fuego no declaradas y distintas sustancias alucinógenas, los agentes también encontraron 1000 botellas de aceite para bebés y lubricantes. Es impresionante que una persona como Diddy, que estaba enfrentando cargos que podrían encerrarlo tras las rejas durante los próximos 20 años, se haya transformado en un meme de la noche a la mañana, principalmente por este último hallazgo del aceite para bebés, el cual claramente lo almacenaba con fines de... Al parecer, este intrincado caso criminal se redujo en las redes a este llamativo descubrimiento. Esto corre el riesgo de minimizar la grave naturaleza de las acusaciones que hay en su contra. Hay gente inocente que piensa que estos memes mantienen vivo el caso y creen que Diddy no puede dormir a la noche por culpa del ciberbullying que le hacen. Pero se equivocan bastante. Esta corriente de los memes podría hasta jugarle a su favor. Lo hace ver como un osito cariñosito depravado, mucho más inofensivo de lo que realmente fue. Pocas personas realmente dimensionan la gravedad de las acusaciones que este tipo enfrenta actualmente en una cárcel federal de Nueva Jersey. El santo grial de los autores modernos de masacres escolares siempre ha sido la masacre de Columbine, la cual ocurrió en 1999 y aunque no fue la primera ni tampoco la que dejó el mayor número de víctimas, sí fue la que alcanzó la mayor cobertura mediática. Se han escrito libros, se han hecho películas, documentales y hasta videojuegos. Los atentados modernos casi siempre han demostrado algún grado de fascinación y motivación en este incidente. Eric Harris y Dylan Klebold, dos estudiantes de 17 y 18 años que atravesaron su adolescencia siendo el objeto de burlas y acoso por parte de sus compañeros por tener gustos diferentes que en esa época estaban mal vistos. Les gustaba vestirse todo de negro, jugar videojuegos, escuchar metal y hasta circularon rumores de que eran gays. O bueno, al menos esa fue la imagen que durante años plasmaron los medios. Investigaciones posteriores cuestionaron la idea de que un bullying extremo hubiera sido el detonante de la masacre y señalaron que la motivación de ambos era mucho más compleja, incluyendo el resentimiento, su fascinación por la violencia y, según algunas interpretaciones, el deseo de notoriedad que tenían. El 20 de abril de 1999 ingresaron armados a la escuela secundaria Columbine en Colorado y le arrebataron la vida a 12 estudiantes y a un profesor. Además, dejaron a otros 20 alumnos heridos, algunos de ellos con secuelas permanentes antes de que ambos se quitaran la vida en el lugar. Con la llegada de Internet ocurrió algo bastante más perturbador que el hecho en sí. Los responsables del ataque terminaron convirtiéndose en personajes de culto admirados por determinados sectores de la sociedad. Fotografías y grabaciones de los autores, fragmentos de sus escritos y referencias a la masacre comenzaron a circular en foros y comunidades cada vez más oscuras. Con el tiempo aparecieron edits, dibujos y memes que romantizaban de alguna manera a los dos atacantes. En julio de 2025, el internet chino sacudió al resto del mundo con una noticia que giraba en torno a una persona conocida como Sister Hong, una supuesta mujer que utilizaba aplicaciones de citas para conocer a hombres en la ciudad de Nankín. Pero había un detalle que hacía que toda esta historia fuera mucho más extraña. Sister Hong en realidad era un hombre de 38 años llamado Jiao. Durante los encuentros, Jiao se hacía pasar por una mujer utilizando mucho maquillaje, peluca y otros elementos para modificar su apariencia, o bueno, al menos lo intentaba.
tenía unas reglas un tanto curiosas cada vez que invitaba a estos individuos a su casa. Por ejemplo, nunca les dejaba que apagaran la luz. ¡Saca la mano de ahí, carajo! Y además les pedía que le llevaran de obsequio artículos de cocina. Podía ser aceite, como también frutas, verduras o pescado. Pensarías que la pobre hermana Hong estaría atravesando una mala situación económica y por eso necesitaba comer de algún lado. Nada más alejado de la realidad, Jiao se estaba haciendo rico a expensas de grabar cada encuentro íntimo con estos hombres sin su consentimiento para posteriormente vender el contenido en páginas para adultos por una suscripción de $20 mensuales. El caso rápidamente dejó de ser solo una noticia criminal y se convirtió en un fenómeno de internet. Los memes desbordaron las redes, le restaron gravedad a la situación y hasta diría que pusieron en un lugar de mujer empoderada a Sister Hong por haber embaucado a tantos hombres. Al principio llegaron a circular cifras completamente abultadas. Se decía que más de 1.600 hombres habían caído en la trampa, aunque la investigación posterior situó el número real en 237, lo cual no es precisamente poco si tenemos en cuenta que fue a lo largo de solo 3 años, desde el 2022 al 2025. También había rumores que aseguraban que Jiao había contagiado intencionalmente de VIH a sus invitados, aunque la policía tuvo que salir a desmentirlo. Pero mientras el internet se lo tomaba como una especie de fenómeno absurdo, para las personas involucradas la situación era bastante más seria. Algunos hombres fueron identificados públicamente después de que se difundieran las grabaciones, exponiendo su vida privada ante su círculo más cercano y ante millones de personas que ni siquiera tenían relación con ellos. El 5 de julio de 2025, las autoridades detuvieron a Jiao por la producción y distribución de material obsceno. Enfrenta graves acusaciones penales que podrían derivar en varios años de cárcel. El caso de Sister Hong terminó convirtiéndose en otro ejemplo perfecto de cómo funciona Internet. Un caso real, con víctimas reales y consecuencias legales reales, puede transformarse en cuestión de días en uno de los mayores fenómenos de memes en todo el año. Si quieren ver una tercera parte de esta serie, dejen su like y suscríbanse al canal. Es gratis y están apoyando la noble causa de llegar al 500.000 de suscriptores antes de que acabe el año. Como estamos justo en el ecuador del video, para descomprimir un poco vamos a hablar de un caso en el que afortunadamente no hubo víctimas humanas, pero sí patrimoniales. El 15 de abril de 2019, alrededor de las 6 de la tarde, mientras se estaban llevando a cabo importantes obras de restauración, la Catedral de Notre Dame en París comenzó a arder. El fuego se originó debajo del alero del tejado, una estructura medieval compuesta por miles de vigas de madera centenarias. La alarma contra incendios sonó durante más de 20 minutos hasta que el personal de seguridad finalmente pudo localizar el foco del incendio. Para entonces las llamas ya habían alcanzado una magnitud considerable. Las cadenas de televisión de todo el mundo transmitieron en vivo el momento en que la aguja de la emblemática catedral se desplomaba entre las llamas, y algo que había cobrado semejante relevancia en los medios también iba a hacerlo en las redes sociales, aunque probablemente no de la manera que muchos esperaban. Los usuarios comenzaron a crear cientos de memes que se mofaban de la ironía de que una construcción con casi 900 años de historia, que había sobrevivido guerras, revoluciones y todo tipo de acontecimientos, terminara sucumbiendo ante algo tan mundano como unas simples obras de mantenimiento. Entiendo que en este contexto reírse del incidente tampoco debería percibirse como una maldad, precisamente porque no hubo víctimas fatales, pero para comprender la magnitud de lo que se perdió y lo cerca que estuvo de desaparecer una parte fundamental de la historia francesa, podría decirse que este templo no solo es un ícono cultural y religioso, sino que es el núcleo del país. Está ubicado en el kilómetro cero, donde se miden todas las distancias de Francia. Fue construida entre el siglo XII y XIV. Ha tenido adaptaciones literarias, cinematográficas y hasta apareció en videojuegos. En su interior se han celebrado hitos históricos como la coronación de Napoleón Bonaparte o la beatificación de Juana de Arco. El armazón del techo, que se perdió por completo, estaba compuesto por 1.300 robles centenarios, equivalentes a unas 21 hectáreas de bosque. Además, durante el incendio se fundieron más de 400 toneladas de plomo, que se evaporaron y se depositaron en forma de polvo tóxico por todo el centro de París, lo que obligó a realizar enormes y costosas tareas de descontaminación durante los años posteriores. Y por si te lo estabas preguntando, las investigaciones oficiales de la Fiscalía de París determinaron que se trató de un accidente. Descartaron cualquier indicio de intencionalidad o atentado. Las principales hipótesis apuntan a un cortocircuito eléctrico de las herramientas o a un cigarrillo mal apagado por parte de algún obrero.
En marzo de 2021 empezó a hacerse conocido el pequeño canal de YouTube de un niño chileno de 11 años. En este rincón de internet podías encontrar gameplays, reflexiones y varios videos donde compartía momentos junto a su familia. Tomás Blanch, conocido en línea como Tommy11, a pesar de su corta edad, llevaba años luchando contra un tumor cerebral, el cual le provocó diversas complicaciones físicas, como pérdida de movilidad en sus extremidades y la pérdida de visión en uno de sus ojos. Y también gracias a ustedes por los 2000. Uno de sus mayores sueños era convertirse en un gran youtuber, y cuando su historia comenzó a difundirse por todo internet, cientos de miles de personas decidieron ayudarlo a cumplirlo. En cuestión de días había superado el 1.000.000 de suscriptores, pero aquella meta terminaría quedándose insignificante cuando a la semana alcanzó los 10 millones. En agosto de 2021, tristemente Tommy se despidió de este mundo a los 12 años, algo que debería haberse reducido a una noble acción colectiva por parte del internet que demostrara que cuando una comunidad entera se une por una buena causa se pueden conseguir cosas increíbles, como en este caso a través de un simple clic haber hecho feliz a un niño que le estaba pasando realmente mal, se terminó desvirtuando por culpa de los mismos renegados de siempre que se esconden en las sombras de internet. Para empezar, comenzaron a aparecer cientos de canales que se hacían pasar por él para pedir dinero. Tampoco tardaron en surgir las primeras críticas de otros creadores. Que una persona que supuestamente tiene cáncer consiga tantos suscriptores en tan poco tiempo. Y quiero pensar que Tommy no lo hace por dinero. Quiero pensar que realmente está enfermo, ¿no? Y no va a salir después con la típica graciosada de que mis suscriptores me ayudaron a curarme, era algo mental, ya estoy bien, suscríbete a mi canal. El caso que más resonó fue el de este español, que se quiso autoproclamar como Adalid de la moralidad, y les intentó dar lecciones de ética a todos los que se suscribieron al canal de Tommy. Yo quiero hacer este video para desahogarme, porque me parece asqueroso, de la puta repulsiva gente, me parece asqueroso, mirad qué bueno soy, vamos a ayudar a este niño pequeño que quiere ser youtuber. Pero estos tipos, como pusieron la cara, se fueron funados, pero internet está repleto de memes hirientes que los hicieron completos anónimos. No me cabe en la cabeza que genuinamente alguien pueda tenerle envidia o que le moleste que un niño haya podido cumplir uno de sus sueños antes de morir. No lo entiendo, el que haya sentido eso, que madure y que salga a tomar un poco de aire. Una vez leí un comentario que decía que los que nacimos en esta generación no podemos ni siquiera morirnos tranquilos porque existe una alta probabilidad de que quedemos inmortalizados en algún meme durante toda la eternidad. Y tiene razón, pero es curioso que casos como el de Junko Furuta, de la cual ya hablé en mi video anterior, o el de Ana Frank, demuestran que no importa si te moriste ayer o hace 100 años, que internet siempre se las arreglará para traerte de vuelta a la conversación, aunque sea para reírse de lo que fue tu existencia. Ana Frank nació en 1929 en Alemania. Su familia de origen judío abandonó el país en 1933 después de que los nazis llegaran al poder y se instaló en Ámsterdam buscando escapar de la creciente persecución contra los judíos. En 1940, Países Bajos fue invadido por Alemania, lo que convirtió la vida de los residentes judíos en un auténtico infierno. Tenían prohibido hacer las compras, asistir a la escuela o usar el transporte público. Además, eran enviados a realizar trabajos forzosos en los campos y finalmente deportados hacia el exterminio en Auschwitz. Cuando Ana cumplió 13 años, su familia le regaló un objeto que dejaría una huella indeleble en la historia moderna, un cuaderno en blanco que ella transformaría en su diario íntimo. Al principio lo usó para plasmar cosas que solo podían importarle a un adolescente, sus amigas, los chicos que le gustaban y las pequeñas situaciones de su vida cotidiana, pero a medida que la persecución nazi se intensificó, su diario comenzó a adquirir una profundidad diferente. En 1942, después de que su hermana Margot recibiera una citación para presentarse ante las autoridades nazis, la familia Frank tomó la decisión de esconderse. Se instalaron en unas habitaciones ocultas en la parte trasera del almacén donde su padre trabajaba. Su única conexión con el mundo exterior pasarían a ser un grupo reducido de amigos de la familia, que arriesgaban su propia integridad para abastecerlos con comida, medicamentos y otros suministros mientras mantenían en secreto la ubicación. Ana continuó escribiendo durante todo ese tiempo, hasta que en 1944 la vida de esta familia se vio sacudida, cuando la Gestapo los descubrió y los envió por separado a los campos de concentración. Ana y su hermana Margot fueron trasladadas juntas. A los pocos meses, en 1945, ambas murieron de tifus, pocas semanas antes de que el campo fuera liberado.
Sin embargo, hubo un miembro de su familia que sobrevivió al Holocausto, su padre Otto. Cuando terminó la guerra, regresó a Ámsterdam y se reencontró con el grupo de personas que los estuvo ayudando mientras se escondían. Una de estas mujeres había conservado los escritos de Anna después de que el escondite fuera saqueado. Cuando Otto leyó el diario, descubrió una faceta de su hija que desconocía y decidió que el mundo debía conocer este relato. El diario fue publicado por primera vez en 1947 y con el paso de las décadas terminó convirtiéndose en uno de los testimonios más conocidos del Holocausto. Al tratarse de un caso tan antiguo, también pudimos presenciar cómo los memes relacionados con Ana Frank fueron cambiando a medida que Internet evolucionaba. Los primeros lógicamente eran bastante primitivos, pero lo curioso es que este tipo de contenido nunca desapareció. Quizás estés pensando qué ser tan desalmado estaría intentando ridiculizar a una niña víctima del Holocausto. Probablemente una parte importante de estos memes provenga justamente de quienes sostienen que toda su historia es una farsa. Hay quienes aseguran que el diario nunca fue escrito por una niña y que en realidad se trata de una invención que pretende demonizar al régimen nazi.